ha pasado rápido, ¿no? Estuvimos juntos al inicio, estuvimos hablando de pues, cómo es el sistema político de la Unión Europea, las instituciones principales de la Unión Europea, las 7 instituciones. Estuvimos hablando de las políticas principales dentro de la Unión Europea, de la toma de decisiones, de la complejidad, porque bueno, pues hay pues toda una serie de instituciones que moldean estas políticas, instituciones donde estamos representados los estados, los ciudadanos, las entidades locales y regionales, etcétera, etcétera. Y digamos que pues hoy me toca participar en este bloque, en el cuarto bloque, y pues Jorge me ha encomendado hablar de la cobertura mediática de la Unión Europea a través de los Estados miembros y a través de las regiones. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer, tenemos que estar 2 horas, vamos a estar 2 horas y media juntos. Entonces, si os parece, bueno, pues a mitad podemos dejar un descansillo de 5 o 10 minutos y luego retomamos, sobre todo porque sé que es complicado estar 2 horas y media seguidas prestando atención, ¿no? Tanto por vuestra parte como por la mía. Entonces, lo que sí que os pido es que haya pues feedback, que haya retroalimentación, es lo más interesante, ¿no? de estos encuentros, y vamos a llevar una línea de vamos a optar por un índice que me parece interesante, y ahora paso a ello, pero digamos que bueno, pues vamos a intercalar, yo puedo hacer alguna consulta, alguna pregunta, vosotros a mí, etcétera, ¿no? Y también os digo, traigo, porque nos gusta y es otra parte también interesante de este curso, pues un par de prácticas, al menos me gustaría que hiciéramos una, ¿vale? Es decir, que yo cuento con vosotros, vosotros contáis conmigo y a ver qué tal sale, ¿vale? Que puede ser también interesante. Simplemente, bueno, pues haremos un par de grupos y luego la comento. Bueno, cuando hablamos de los medios de comunicación, cómo se aborda la temática europea o las políticas comunitarias, digamos, desde el prisma de los Estados miembros o desde las regiones. Es decir, esta es la parte que me ha tocado a mí. Es decir, no cómo se genera o cómo se traslada la información, la comunicación, cómo se transmite desde Bruselas, desde las instituciones de Bruselas hacia los estados y las regiones. Eso es lo que explicará posteriormente Jorge, sino que yo me voy a centrar un poco en la fase, digamos, la fase contraria, es decir, cómo desde las entidades locales, desde las entidades regionales y desde los estados se trata las distintas políticas comunitarias, se trata la temática europea y cómo se gestiona, ¿no? Y cómo se interpreta, etcétera. Entonces, como punto de partida, vosotros sois prácticamente todos de periodismo, sois de ciencias políticas, de relaciones internacionales, ambos, relaciones internacionales, prima, relaciones internacionales y política, y luego habrá periodismo genial. ¿Y qué más, qué otro grado más puede haber por aquí? Derecho, ¿vale? Vale, bueno, pues estupendo, tenemos un amplio panorama en cuanto a los grados o los dobles grados. Bueno, pues digamos que yo voy a tratar muy brevemente algunas cuestiones sobre los medios de comunicación que me interesa anclar, ¿no? Para luego tratar el tema que se me ha encomendado. En principio, partimos de la idea de que los medios de comunicación, todos los mass media, son uno de los mecanismos principales en la construcción social de la realidad o en la conformación de la opinión pública. A través de los medios de comunicación, por ejemplo, a través de lo que se denomina la agenda setting,
que es distinta a la agenda política, pues con la agenda setting los medios de comunicación, digamos, pueden determinar algunos de los temas que se van a tratar en los medios de comunicación y que pueden ser de interés también a la vez para la ciudadanía. Y esa interpretación que hacen los medios de comunicación, de alguna manera, se van a realizar a través de unos encuadres de lo que se denomina el framing, que vosotros habréis oído hablar o ya lo habéis tratado, es decir, a través de marcos de interpretación, ¿no? Entonces, esto es importante, es decir, esto suele pasar con cualquier cuestión que tratemos y voy a hacer una extrapolación y lo vamos a entender. Si yo quiero hablar sobre un evento, un acontecimiento que tiene lugar, por ejemplo, en las relaciones internacionales, en política internacional, voy a utilizar el mismo término de política internacional en términos que utiliza Pearson, política internacional como sinónimo de relaciones internacionales, y quiero, digamos, analizar o examinar un evento, un acontecimiento internacional, pues yo para ello, si utilizo un marco de interpretación, pues digamos, hablo de ese evento o de esa situación internacional a través de una teoría, ¿no? A través de lo que muchos de vosotros conocéis, la teoría de las relaciones internacionales. Es decir, un evento tiene lugar en la realidad social y yo trato de tomar un prisma, una interpretación, y trato de trasladarlo, y voy a utilizar para ello, para hacer esa interpretación, la puedo trasladar mediante una teoría. Evidentemente, no es lo mismo tratar un tema desde una cuestión internacional desde el punto de vista o desde la teoría de las relaciones internacionales del realismo político que, por ejemplo, del transnacionalismo o del globalismo o del constructivismo social, etcétera, etcétera. Porque habrá una serie de elementos que yo realce y que supongan que yo voy a tratar ese acontecimiento o ese tema, esa cuestión de la política internacional desde una óptica u otra, desde una aproximación u otra aproximación. ¿Me explico? Es decir, si yo voy por ejemplo, a tratar el tema de la guerra de Siria, por ejemplo, el conflicto de la guerra de Siria, pues si voy a utilizar una perspectiva realista, pondré el foco, el punto de atención en el papel importante y relevante que tienen los Estados-nación como entidades soberanas. Pero si yo quiero realzar que el conflicto en Siria es mucho más complejo y que hay otras instituciones, hay otras organizaciones, existen, por ejemplo, aparte del Estado, pues organizaciones no gubernamentales que también están ejerciendo un papel importante, por ejemplo, organizaciones internacionales que también están ejerciendo un papel importante, por ejemplo, pues la participación de las distintas milicias, de los distintos grupos armados, etcétera, etcétera, de la sociedad civil. Si yo realzo esto, pues ya no abordo el tema desde un punto de vista desde la teoría de las relaciones internacionales del realismo político. A lo mejor me interesa más trasladar otra perspectiva, que es el globalismo, el transnacionalismo, es decir, la proliferación de otros actores interesantes, independientes del Estado. ¿Me explico? Además del Estado. Entonces, eso que yo he tratado de hacer, esos marcos interpretativos que yo os comento en las relaciones internacionales, también existen unos marcos interpretativos cuando hablamos de los medios de comunicación. ¿Me explico? Entonces, es decir, simplemente hay unos eventos y nosotros tratamos de explicar, de hacer legible, de interpretar esa realidad, ¿no? Y utilizamos pues unos marcos. Sobre la teoría del framing, habréis visto distintos autores, habréis visto distintas tesis de distintos expertos, etcétera, etcétera. Yo os traigo aquí a colación pues una serie de tesis, ¿no? Por ejemplo, hay algunos autores que consideran que los medios deben crear esquemas, es decir, deben crear,
crear esquemas mentales o son filtros mentales a los que el público se acoge para procesar esa información, para comprender esa realidad que se les está transmitiendo y para conocer por qué eso puede ser relevante o no puede ser relevante. ¿Me explico? Eso sería una tesis, digamos, en el marco de la teoría del framing o del encuadre mediático. Por ejemplo, Goffman dice, la teoría del framing son marcos interpretativos de la realidad, que ayudan a entenderla mejor, ¿vale? Entonces, es verdad que los medios de comunicación, sobre todo, tanto medios audiovisuales, medios escritos, incluso las redes sociales, etcétera, bueno, pues podemos decir que realmente ejercen un papel, tienen una función, ejercen un rol de mediadores, es decir, que la función no se explica simplemente por el hecho de transmitir una información, sino que además de transmitir meras correas de transmisión, además de transmitir la información, pues preparan, elaboran, interpretan y presentan, también ayudan a presentar una realidad social que también en parte construyen, ¿vale? Y esto es importante, es decir, esto siempre hay que tenerlo en cuenta, la teoría del framing. Yo no voy a entrar aquí a hablar de esto, pero no sé si conocéis, y os lo he traído por aquí, hay un estudio, no sé si conocéis a un profesor que se llama Javier Redondo. ¿A quién ha dado clase? Vale, genial. Pues a lo mejor conocéis su trabajo, una de sus publicaciones, que tiene bastante interesante porque él, digamos, aparte de ser profesor, bueno, pues participa en algún máster de comunicación institucional y política, al menos en su momento, no sé si continuará o no, ha sido compañero mío de departamento de Ciencias Sociales de esta universidad también durante muchos años, al menos 7 u 8 que yo recuerde. Y me gusta comentar esto del framing y además, por si os interesa el tema de la comunicación política, etcétera, porque tiene una publicación, se enmarca dentro del 8º Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración Política para un mundo en cambio. Digamos, su artículo en concreto lo tituló así, lo tenéis ahí, se llama Estrategias de comunicación en tiempo de crisis, los mensajes del gobierno a través de los medios tras el hundimiento del Prestige. ¿Recordáis? Es interesante. ¿Quién recuerda qué pasó con el Prestige? ¿A qué os suena? Nos remontamos al año 2002 para un poco poner esto un poco en el contexto. ¿Qué pasó? ¿Quién recuerda? Sí. Venga, adelante. ¿Quién me ha levantado la mano? Ah, perfecto. Sí, se me oye. Sí. Bueno, fue un derrame de fuel que hubo a través de un buque. Un poco la historia fue que a través de... Siempre se discutió de quién fuera culpa, porque supuestamente cuando tienes un derrame dentro del buque tienes la obligación de, si las autoridades portuarias te compelen a ello, creo que si no es una opción va a ser la contraria, pero de llevar el buque conforme se va derramando a muelle. El señor no lo hizo caso, sino que hizo todo lo contrario, sino que lo alejó un poco de la costa, se desparramó todavía más fuel y bueno, fue una catástrofe ecológica, ¿no? Una catástrofe ecológica y medioambiental, mejor dicho, ¿no? Eso es. Recordamos, si hablamos del Prestige, inmediatamente viene una palabra clave, que era el chapapote, efectivamente. Bueno, pues, ¿qué sucede? Esto es un ejemplo interesantísimo de cómo, digamos, los medios, y esto era un poco su trabajo, el trabajo que presenta,
cómo los medios de comunicación, junto con otros actores de carácter colectivo en las sociedades, pues pueden, o al menos pugnan, o pueden, digamos, ayudar a establecer la agenda, no solamente la agenda setting, sino también pueden ayudar a establecer la agenda política, que está en manos de los líderes políticos, de los organismos, de las instituciones políticas, etcétera. Y digamos cómo los medios en este caso pues también luchan y pugnan por mantener su propio discurso, es decir, un discurso que va a ser en muchas ocasiones un discurso distinto al discurso oficial, ¿no? Entonces, bueno, pues la tesis que defendió es que, la tesis del profesor Redondo, es que en última instancia el gobierno español no consiguió que su discurso que construyó, que se interpretó ayudado de algunos de los medios de comunicación también, digamos, más cercanos ideológicamente al gobierno de aquel momento, pues digamos como no pudo salir de ese embrollo y apareció la actuación del gobierno, bueno, pues como una situación que le perjudicó totalmente y que le penalizó totalmente y que no fue capaz de gestionar bien políticamente la crisis que supuso, la catástrofe que supuso toda esta marea negra del chapapote en las costas gallegas, ¿no? Entonces es interesante. Él analizó pues una serie de medios, de periódicos de tirada nacional. Y, por ejemplo, utilizó el ABC, analizó El Mundo y analizó La Razón y bueno, pues analizó cómo cada uno de los medios pues estaban más receptivos al mensaje que quería construir, al framing que quería construir el gobierno en cuanto a la gestión de esta crisis, ¿no? De esta crisis que era una de las crisis más importantes medioambientales que había sufrido España, ¿no? Y de alguna manera es interesante, o lo puedo dejar aquí por si le queréis echar un vistazo, pero al final digamos que esta gestión se le asociaron por parte de la gestión que realizó el gobierno una serie de atributos, y esa serie de atributos, digamos, reforzaron un marco interpretativo muy negativo para la gestión del gobierno de España en aquel momento, ¿no? Y por ejemplo, pues hablaba los mensajes, las noticias, la interpretación de las noticias, cuando se hablaba de ello, iban ligadas a elementos muy negativos. Por ejemplo, se hablaba de que había sido la mayor catástrofe medioambiental, se hablaba de la marea negra, algo ya sin tratarlo sumamente negativo, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, de que había habido un apagón informativo del gobierno, el gobierno no había sido capaz de transmitir bien la información y no había sido capaz de gestionarla bien en tiempo y en forma. Se hablaba de que si echáis un vistazo, bueno, vosotros sois muy jóvenes, pero por aquel momento, si echáis un vistazo a los medios y os vais a la hemeroteca, por ejemplo, se decía que el gobierno español había mentido, que no había habido nada de transparencia, que todo era opaco, oscuro, que Rajoy daba datos falsos, que había habido una descoordinación política brutal, bueno, pues contaminación, o sea, los atributos, las palabras claves que se utilizaron para lo que utilizó la oposición, es decir, no el gobierno, sino la oposición, para contrarrestar digamos, el discurso del gobierno en aquel momento, pues eran todas estas palabras en plan negativo, ¿no? Y sobre estas palabras, digamos, enmarcaron ese discurso que trasladaron a los medios, ¿no? Pues se hablaba, por ejemplo,
de contaminación, de amenaza, de desesperación, de extensión de la mancha, de cómo la oposición denuncia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sinceramente, dentro de los trabajos, aparte de que sea compañero, de que haya sido compañero mío en esta universidad durante unos años, me parece que es muy interesante para que vosotros veáis qué estrategia, cuál ha sido la estrategia de comunicación que trasladó, por un lado, el gobierno desde sus gabinetes de comunicación y desde los propios ministros y del propio presidente, y por otro lado, cuáles eran esos marcos interpretativos que construyeron y que formularon los propios medios de comunicación nacionales. Y obviamente, dentro de los propios medios de comunicación nacionales, unos digamos, le dieron soporte, entre comillas, ¿no? Y otros pues fueron muchísimo más duros y con el discurso del gobierno, ¿no? Por lo que quiero partir de aquí, es decir, los medios de comunicación no solamente son mediadores y correos de transmisión, sino que evidentemente y ayudan a interpretar la realidad a través del marco. Y esto es muy importante. Esto es muy importante, obviamente, ¿no? No es lo mismo decir, por ejemplo, si yo estoy elaborando una noticia y la estoy redactando, y yo soy un periodista, por ejemplo, no es lo mismo decir la Unión Europea obliga a los estados a lo que sea, ¿no? Obliga, parece que hay una obligación, parece que es una imposición. Lo primero que se me viene a la cabeza es una imposición. Sin embargo, por ejemplo, otra manera de tratar esa noticia, con otras palabras, pues le da un vuelco. Yo puedo decir, bueno, debido a el nuevo enfoque en el tratamiento del tema, ha aparecido unas nuevas disposiciones que vamos a aplicar dentro de los estados nacionales, por poner un ejemplo. Es decir, que el tratamiento que se le dé a la noticia puede ser muy dispar, puede ser muy diverso y me puede a mí acercar o me puede ya, digamos, yo puedo tomar esa noticia un poco desde otra perspectiva, ¿no? Desde más, digamos, con más recelo. ¿Me explico un poco lo que quiero decir? Entonces, esto es importante, los medios. Los medios también, yo no voy a entrar aquí, pero ayudan digamos, a llevar algunos asuntos, digamos, a poner algunos asuntos encima de la mesa y que de alguna manera obliguen a los líderes políticos a tomar decisiones o de alguna manera lo tengan, digamos, lo tengan en cuenta esas cuestiones que puedan ser objeto de toma de decisiones políticas, ¿no? Yo recuerdo hace ya unos años, bueno, pues como por ejemplo había un problema de prostitución en las calles principales de Barcelona y era una cuestión pues que no se trataba desde el punto de vista político, ¿no? de la ciudad, del ayuntamiento, etcétera. Pero hubo un momento, y eso forma parte, en teoría, de la agenda política, de la agenda política. Pero hubo una temporada en que durante una serie de días prácticamente seguidos, hubo un momento en que esa noticia salía en los medios de comunicación, fundamentalmente en las televisiones, las principales televisiones de España, justamente en prime time, como se suele decir, lo que decíamos nosotros al mediodía, ¿no? Que es cuando, pues al mediodía, por ejemplo, las noticias, al mediodía y por la noche, es cuando más audiencia pueda haber, ¿no? Pues empezaron a recogerlo los medios de comunicación, un día y otro día, y salía un reportaje y entrevistaban a la gente y la gente mostraba su inquietud, etcétera, etcétera. Es decir, los medios lo trasladan a la ciudadanía y obligan, de alguna manera, a los líderes, a los decisores políticos a tomar cartas en el asunto. ¿Me explico? Es decir, que los medios también son muy importantes. A veces, digamos, bueno, pues eso por parte de los líderes políticos lo pueden tomar de manera más colateral o, digamos, entrar al trapo, ¿no? Entonces, esto es importante. La teoría del framing. Bueno, dicho esto,
me voy a centrar, antes de hablar del objeto de estudio, del tratamiento de las cuestiones comunitarias, las políticas comunitarias en los estados, por parte de los estados, la cobertura mediática por parte de los estados y las regiones, que luego vamos a tratar de esto. Me gustaría un poco conocer vuestra opinión, porque como estamos en un bloque distinto, yo tampoco, conozco muy bien vuestros pareceres y vuestras opiniones, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy, cuando hablamos de periodismo, estamos hablando de que el periodismo está sufriendo una gran transformación, ¿no? Simplemente se me ocurre, si pensamos en las nuevas tecnologías, por ejemplo, obviamente hoy el periodismo tiene unos retos actualmente muy, muy importantes, ¿no? ¿Cuál sería un poco esos retos a los que se enfrenta, o esos retos que tiene por delante el periodismo en general? ¿Qué pensáis? ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Cuál es vuestra percepción, en principio? Para poder yo continuar con el tema de estudio que nos ha traído aquí. Es decir, el periodismo, ¿cómo lo veis? ¿Se sostiene el periodismo convencional? ¿Ha cambiado la manera de hacer periodismo hoy en el siglo XXI? ¿Qué problemas plantea? La gente sigue viendo mucho canal de televisión. ¿Qué pasa con la prensa escrita? ¿Va a desaparecer? ¿No va a desaparecer? Es decir, desde vuestra perspectiva, ¿cuáles serían los principales retos, los principales desafíos a los que se enfrenta el periodismo hoy? Venga, ¿quién me lo dice? ¿Cuáles serían los principales retos? ¿Qué tal? ¿Qué se os ocurre? En general, porque acabamos de empezar, Acabamos de empezar, simplemente hemos comentado, si te incorporas, que te incorporas ahora, hemos comentado pues un poco la importancia de los medios de comunicación como mediadores a la hora de la transmisión de las informaciones, pero a la vez también la importancia que tienen los medios en la teoría del framing, ¿no? Porque a la vez ayudan a construir esa realidad que queremos transmitir. Bueno, iba un poco a avanzar, pero digamos, como no conozco vuestros pareceres, pues simplemente la pregunta que le hacía a tus compañeros era: ¿qué pensáis vosotros? ¿Cuáles son los retos, los grandes desafíos que tiene el periodismo actualmente? Así, en líneas generales, a ver, ¿a quién se le ocurre algún desafío, algún reto, chicos? Venga, ¿quién quiere dar alguna aportación? Venga, os animo. Yo creo que como periodistas individuales es importante, ya que cualquier persona puede crear contenido online y puede comunicarse online con las nuevas tecnologías. La diferencia de una persona cualquiera que está hablando en los medios y un periodista es la rigurosidad a la hora de dar la información y también un desafío moderno que antes no había es conseguir que lo que tú digas no solo sea importante, relevante, que sea información, sino que sea atractivo, que esté presentado de una manera atractiva para las audiencias. No sé, vale, me parece interesante. ¿Alguien más se anima? ¿Alguna aportación más? Vale. Bueno, pues digamos que puede haber muchísimas cuestiones que podemos poner encima de la mesa, ¿no? Pero digamos que los grandes también desafíos, los grandes retos a los que se enfrenta hoy el periodismo, pues tienen que ver, por ejemplo, con la reconversión del modelo industrial de los diarios de papel. Es decir, el papel ha estado siempre presente,
durante muchos años, ¿no? Puede desaparecer el diario, el papel que manejamos puede desaparecer. Llegará un momento en que, por ejemplo, los grandes diarios de tirada nacional, por ejemplo, en lugar de sacar diarios, su periódico todos los días, pues a lo mejor saquen el diario todas las semanas, por ejemplo, que puede ser un cambio, ¿no? Online y, digamos, solo semanalmente, no lo sé. Por ejemplo, otro de los retos es el modelo de periodismo en Internet, online, ¿no? Es decir, claro, si se pierde el diario tal y como se ha ofrecido hasta la actualidad, significa de alguna manera que la compañía va a perder puede perder muchísimos suscriptores, puede perder en su presupuesto una cantidad de dinero importante, ¿no? Por ejemplo, otro de los grandes retos es cómo se compagina el diario convencional con la irrupción, como ya os había puesto aquí, de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Porque es que ahora, con la incorporación de los móviles, las redes sociales, que ya se está haciendo, se puede hacer perfectamente periodismo, digamos, en el momento, ¿no? Y, digamos, eso tiene unos pros, pero tiene muchísimos contras, ¿no? Por ejemplo, cómo el periodismo actual, el que se hace, el que se ejerce, etcétera, puede, digamos, continuar captando el interés de la gente, el interés del consumidor, el interés de sus suscriptores, cómo el periodismo, por ejemplo, puede conseguir que se paguen sus productos informativos y que sean de calidad, no cualquier cosa es decir, que al final los medios el periodismo, cuando se realiza periodismo, también tú lo que quieres fundamentalmente transmitir es la búsqueda de la verdad en la transmisión de la información, por un lado, y máxima transparencia también, pero a la vez captar el interés y cuantos más suscriptores mejor, para hacer también un periodismo de calidad, ¿no? Bueno, pues esto serían los grandes retos del periodismo. Evidentemente, la tecnología ha revolucionado el consumo de la información y se puede decir perfectamente que estamos ante lo que hay algunos expertos han denominado la crisis de la prensa, que es global. No sé si conocéis el Paley Center. ¿Habéis oído hablar de él? ¿No? ¿No? Bueno, pues lo traigo aquí a colación porque es interesante. Digamos, bueno, pues lo podéis mirar también por internet. Es el foro internacional del Paley Center, es el principal foro independiente para la industria de medios de comunicación de los Estados Unidos, ¿vale? Entonces, bueno, pues este foro, digamos, se reunió por primera vez en el 2016 en México para discutir el futuro de la industria de la información y del entretenimiento. Está dirigido, al menos hasta el 2016, que fue cuando yo hice la consulta, está dirigido por un consejero delegado de Hertz Corporation, que es una multinacional privada estadounidense que está especializada en los medios de comunicación de masas. Para que os hagáis una idea de la importancia de Hertz Corporation, participa en 15 diarios, en más de 36 semanarios y cerca de 300 revistas. Es decir, ¿os suena, por ejemplo, la revista Marie Claire?
A las chicas por lo menos nos suena, ¿no? No sé si a los chicos. La revista Elle, por ejemplo, la revista Cosmopolitan, bueno, pues es, digamos, se gestiona desde esta empresa, ¿no? Y bueno, pues en el 2016, es interesante, se reunieron en México para hablar de, bueno, pues los grandes retos que tienen los medios de comunicación y la industria actualmente, ¿no? Y en este foro reunieron a los principales directivos de las grandes empresas de comunicación y del entretenimiento en el mundo. Y bueno, pues participaron gente bastante interesante, por ejemplo, participó Jim Rutenberg, que es columnista del diario The New York Times, participó, por ejemplo, de la RAI. En aquel momento, en el 2016, la presidenta de la RAI, Mónica Maggioni, participó Luis Cebrián, que es el presidente actual, si no me equivoco, ¿no?, del país, o ya no lo es, o lo ha sido seguro, ya no, en el 2016 lo era. Ahora no sé quién está de presidente. Soledad Gallego, es verdad que ha habido ahí un cambio, nada, en menos de un año, ¿no? Exactamente. Sí, porque en El País justamente escribía un compañero mío de la universidad, que es Ignacio Torreblanca, que no sé si os sonará porque ha escrito mucho sobre tema también europeo, internacional, y era jefe de opinión hasta hace un año, ¿no? Vale. Bueno, pues digamos, aquí hubo intervenciones bastante interesantes en este foro internacional que se llevó a cabo en México. Y, por ejemplo, bueno, pues se comentaron algunas cosas muy interesantes, como es que hasta qué punto, por ejemplo, los medios de comunicación pueden o están en la línea o qué pueden hacer para recuperar suscriptores que han perdido porque ahora se utiliza obviamente mucho las redes sociales, ¿no? y los diarios en línea, etcétera. Por ejemplo, algunos de estos expertos decían hasta qué punto y mostraba la preocupación de la pérdida de la reputación de los medios que les ha afectado enormemente. Por ejemplo, se decía que bueno, pues que la crisis de, por ejemplo, un representante que es Yan Lan del grupo Sang, que es un grupo mediático chino, hacía unas declaraciones muy interesantes y decía los diarios chinos han visto perder sus ganancias anuales hasta en un 40%. Fijaros de qué cifras estamos hablando. Dice, la televisión, y está hablando este señor sobre los diarios chinos, la televisión también ha sumado pérdidas sustanciales que ascienden al 14% en el 2015. Esta persona decía que efectivamente el modelo de periodismo, la forma de hacerlo, pues se le ha tocado directamente, está siendo afectado y que había que se necesitaba una transformación, ¿no? Y lo que este señor proponía ante estos retos era un poco pues lo que podemos vislumbrar todos, y es pues que es necesaria mejorar el nivel de los contenidos de los medios de comunicación por un lado, y que, digamos, a la vez eso, pues hacerlo atractivo para producir, digamos, o dar, ofertar o mostrar productos noticiosos que sean más profundos, más sofisticados, etcétera, etcétera. Otros, por ejemplo, interesantísimo, uno de los representantes que participó en este foro internacional del Paley Center, por ejemplo, el representante americano del diario The New York Times, Rutenberg, decía que puso el foco de atención, la diana, en la necesidad de atacar la información falsa como si fuera un virus. Es decir, estos son los grandes problemas, ¿no? A los que se enfrenta el periodismo. Los periódicos van a desaparecer, no van a desaparecer. No sé cuál es vuestra opinión.
Sí, pues adelante. Anda por ahí circulando el... Son cuestiones pues que están sobre la mesa y que evidentemente pues para nuestro curso pues es interesante también por lo menos tocarlo, ¿no? Venga, adelante. Tienes que dar un toquecito, ¿no? ¿Hola? Sí. Que yo creo que es que 100% van a desaparecer. Hombre, ahora mismo hay mucha gente mayor que los compra, pero en cuanto crezcamos y seamos nosotros, o sea, yo nunca jamás compro el periódico, pero siempre lo leo en internet. Aparte, yo creo que pudiendo poner publicidad, o sea, tienen que ganar muchísimo más dinero que físico. Aunque también hay publicidad, pero no sé. Bueno, según los usuarios, ¿no? Supongo. Vale, desde tu punto de vista tienden a desaparecer y esto ya Sí. puede ser a corto, a medio plazo, Igual que la televisión, o a largo también plazo. lo creo. ¿Alguna otra opinión que esté, digamos, en contra o que quiera dar su opinión? Venga, más. Yo Más estoy de acuerdo. juicios. Sí, vale. Venga. A ver, yo en una asignatura de periodismo di que a día de hoy no salía rentable mantener el periódico en papel porque era más visitados la versión online, pero se mantenía aún así la versión en papel porque, aunque tenía menos usuarios, recibía más dinero por parte de la publicidad. Entonces los periódicos no sabían muy bien qué hacer y entonces a día de hoy mantienen las dos. Lo sí que es verdad que hay nuevas innovaciones como el diario.es, que solo tiene versión online, pero por ejemplo El País, Mundo ABC. A ver, más opiniones, chicos. Y chicas. Yo creo que en lo que respecta a lo meramente informativo, no compensa mantener las ediciones en papel, pero en lo que respecta a lo que serían las corrientes de opinión y a la influencia que puede tener un medio, el papel tiene este efecto de como tiene una portada, tiene una noticia que prima sobre todo, que salen por la mañana, crea un efecto eco que luego se distribuye a lo largo del día con qué están publicando los periódicos de papel. Y eso es lo que luego reverbera, por así decirlo, en la televisión, en la radio y en online, como las noticias del día. Es decir, aunque no se les lea, marcan Sí. tendencias sobre la noticia del día. Ujú. Vale. ¿Alguna opinión más? ¿Sí? ¿Alguna opinión más? Venga. Bueno, pues ¿te animas? De momento no. Bueno, no te preocupes, ya participarás. Pues eso, lo que vosotros habéis comentado, algunas de las cuestiones que habéis planteado están sobre la mesa, son objeto de atención, son objeto de análisis, son objeto, digamos, de inquietud y, bueno, pues algunos ámbitos de actuación que se plantearon, por ejemplo, en este foro, estaban vinculados a estas actuaciones que yo os he señalado, las fundamentales. Por ejemplo, la necesidad, la urgencia de garantizar de alguna manera la credibilidad del trabajo periodístico. Es decir, el trabajo periodístico tiene que ser creíble y además tiene que, digamos, de alguna manera ser muy tenido en cuenta. Es decir, no todo es noticia, no todo lo que aparece es noticia. Además, la información hay que, de alguna manera, requiere análisis, ¿no? Requiere juicio, es decir, la información, el conocerla, el transmitirla, el interpretarla, el hacerla llegar a la ciudadanía en general, a la sociedad, pues no se puede hacer de cualquier manera. Y eso sigue estando, digamos, en el corazón del periodismo bien hecho y bien realizado, ¿no? Atacar la información falsa, que está sucediendo, por ejemplo, continuamente en los medios de comunicación.
el tema de las fake news, que vosotros ya lo habréis tocado, me imagino muchísimo en este curso, pero esto es un problema, es que las fake news pueden poner en jaque incluso no voy a decir poner en jaque a las democracias más consolidadas, pero le pueden afectar de manera muy, muy, muy importante. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, lo que se están planteando ahora mismo los grandes editores, los grandes directores, los grandes directores de diarios nacionales, de las empresas que forman parte de la industria de los mass media, vienen en relación a esto. Es cómo se puede llegar a captar el interés y cómo se puede llegar a mantener los suscriptores para mantener el negocio, obviamente, y de alguna manera digamos, llegar al vínculo en el que tú ofreces información de calidad, pero esa información de calidad la tienes que pagar, ¿vale? Esto es así también, ¿no? Entonces, es muy importante la credibilidad del trabajo periodístico, el atacar la información falsa y cómo se pueden mantener los suscriptores o aumentar el número de suscriptores, porque estos son los grandes problemas que se plantean. Y bueno, hay algunas cuestiones que a mí me parecen interesantes, yo no voy a entrar aquí, pero hoy otro de los grandes retos que tienen los medios de comunicación es que muchas veces los medios de comunicación no pueden ejercer su trabajo, no pueden conocer la verdad, no pueden llegar a la verdad de la noticia. Aquí habéis visto, me imagino, os habrá puesto Jorge, os habrá puesto Luis, etcétera, por ejemplo, a Saviani, ¿no? El periodista napolitano, ¿no? Y cómo se ha tenido que ir a los Estados Unidos y cómo vive rodeado, es increíble, cómo vive rodeado de periodistas y cómo de una manera a los 20 y tantos años, ¿no? Empieza a ver qué pasa con la basura, qué pasa con el reciclaje, en manos de quién está en Nápoles, porque hay tantas huelgas, etcétera, etcétera. Vosotros conocéis el caso mejor que yo también lo conozco mucho porque lo he seguido mucho, y al final entras en todo un entramado de connivencia entre la mafia, entre el cuerpo, algunos miembros de la judicatura, algunos miembros, algunos políticos, etcétera, etcétera, y después de todo esto, sí, está muy bien haber escrito su obra y haberla hecho llegar a millones y millones de personas en distintas lenguas, etcétera, etcétera, pero a mí lo que me sorprendió y lo que me cautivó un poco cuando yo lo he escuchado en varias entrevistas que se le han hecho era lo que él decía, que yo creo que está en el corazón del periodismo. Es decir, al final uno de los periodistas, no me acuerdo en qué medio, le hace una pregunta y dice, a ver, ¿y usted cree que lo que le ha pasado en la vida ha merecido la pena? Y él dice, pues yo creo que no. ¿Hasta qué punto? O sea, es decir, mi vida, es decir, el coartar la libertad, que es una de las libertades fundamentales, que la sigue teniendo coartada, la libertad de expresión, la libertad de movimiento, es que no puede ir a su país porque puede ser objeto, está en el punto de mira de la mafia, pues dice, creo que no me ha merecido la pena la búsqueda de la verdad, es decir, mi vida ha dado un vuelco y mi situación actual probablemente no compense, y lo que él buscaba era el conocimiento de la verdad. ¿Me explico? Es decir, a donde voy yo, el dar una información veraz, hoy se puede estar tambaleando. Y además, digamos, está sometido a muchos vaivenes también por las situaciones de algunos Estados miembros o de cómo se rigen ciertos Estados miembros, es decir, de los estándares de calidad de los Estados miembros. Yo simplemente traía aquí, todos conocemos, cómo señalaríamos, por ejemplo, a la Federación Rusa con Putin, que lleva desde el 2000, ¿no? De 1999, el 2000 hasta ahora, del 2000 lleva toda la vida. Bueno, fue ministro, Putin fue ministro, creo recordar, no creo que mete la pata, con Yeltsin. Y luego, desde el 2000 hasta ahora, o presidente o primer ministro, es decir,
es obvio, porque no puede estar 2 veces seguidas, digamos, 2 mandatos consecutivos en Rusia, pero Putin no se ha ido en 20 años, ni creo que se vaya en otros 20, sí, no lo sé. El caso es que lo que os quiero comentar es que, por ejemplo, pues continuamente aparecen en los medios de comunicación, yo sacaba aquí una noticia que además firma Pilar Bonet, que sabéis que es una corresponsal, en este caso, que lleva temas de noticias internacionales, etcétera, etcétera, y del País, ¿no? Conocéis a Pilar Bonet, que además es una digamos, persona de las que mejor conocen la situación de Rusia y la política interna rusa, etcétera, y decía, por ejemplo, en uno de los titulares que da en la sección internacional, Rusia declara agentes extranjeros a 9 medios de comunicación estadounidenses, ¿no? Y agentes extranjeros, digamos, agentes extranjeros, entre comillas, está asociado a espionaje, ¿no? En la Guerra Fría, y bueno, pues, y considera agentes extranjeros, pues a todos se aplica a todos, esto es un concepto que se aplica a cualquier medio informativo por el solo hecho de recibir información internacional. Bueno, pues desde su punto de vista, desde el punto de vista de Rusia, pues consideran La Voz de América, Radio Free Europe, Radio Liberty, etcétera, pues todas como agentes extranjeros, ¿no? Hasta qué punto todas estas incluso los medios de comunicación o las ONGs que se entienden que son agentes extranjeros porque reciben financiación internacional, pues hasta qué punto tienen un tratamiento distinto, más severo, más restrictivo que el resto de las ONGs a nivel en la legislación nacional rusa, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues el tema es hasta qué punto por el hecho de ser un medio de comunicación extranjero se le puede aplicar ese concepto de agente extranjero y, digamos, tú pues estás absolutamente coartando y estás absolutamente dirigiendo de manera arbitraria qué medio puede dar información o qué medio no puede dar información, ¿no? Son temas bastante interesantes, porque al final detrás de todo esto es que pues puedes decidir qué medios de manera selectiva operan en tu país y cuáles no, ¿no? Esto evidentemente pues es otro de los problemas a los que se enfrenta el periodismo. Bueno, objeto de análisis. ¿Cuál es nuestro objeto de análisis? Ya dando estas pinceladas sobre los medios de comunicación, lo que a mí se me ha encomendado es cómo tratan los medios el tema europeo desde los estados y desde las regiones, es decir, cómo se trata las cuestiones comunitarias desde abajo hacia arriba, ¿vale? Es decir, y no desde arriba, es decir, desde Bruselas hacia abajo. Esa es la parte que os va a dar Jorge, ¿vale? La que yo voy a dar es de qué manera analizan, interpretan los medios de los estados y de las regiones las cuestiones de la Unión Europea. ¿Son importantes algunas de las cuestiones que nos planteamos? ¿Son importantes los temas de la Unión Europea en los medios de comunicación nacional? ¿Son realmente importantes los temas de la Unión Europea? Hace poco ha habido un debate aquí en España, ¿verdad? Un debate, además, donde estaban los principales cabezas de los grupos de los partidos políticos, ¿no? ¿Visteis en Antena 3 el famoso debate? Porque hemos tenido elecciones nacionales, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué os sorprendió? Os sorprendería muchísimas cosas, pero una de las cosas sorprendentes de ese debate, para mí, yo no sé para vosotros, ¿dónde estaba el debate? ¿Dónde estaba la temática europea ahí? ¿Qué se habló? ¿Qué se habló de Europa? Por favor, ¿qué se habló de Europa? ¿Qué se trató? Si se trató de manera muy soslayada el tema de la inmigración y Ceuta y Melilla y poca cosa más. Es decir, ¿quién vio el debate? ¿Quién vio el famoso debate? Venga, vale, no me digáis, o a lo mejor sí, a ver si me convencéis, los temas que se trataron. ¿Qué temas? ¿Cuáles eran los principales bloques temáticos? ¿Quién los recuerda?
Economía. Cógete el micrófono. Te lo digo sobre todo para los que están online, porque nosotros sí que te escuchamos. Pero fundamentalmente eso es. Los temas, los bloques fueron economía. Pactos después de gobierno, cuestiones territoriales. Eso es. Y cuestiones sociales de violencia contra la mujer y ayudas sociales. Y feminismo y poca cosa más. ¿Dónde está el debate europeo? ¿Dónde está el debate europeo? Sí. Pero es que no entiendo por qué consideras que debe haber un debate europeo, porque tampoco había ningún partido eurófobo o eurocrítico que vaya a plantear algún cambio dentro de España de cara a la Unión Europea. No, ninguno ha propuesto. A ver, si el debate en España fuese si nos salimos de la Unión Europea, porque lo ha introducido ese debate algún partido político, pues vería claro, o sea, vería muy razonable que se debatiese ahí sobre la Unión Europea. Pero en este caso veo que no sé cuánto duró el debate, cuántas horas fueron. Pues esas 2 horas, pero creo que se destinen a otro tipo de temas que sí creo que están a la orden del día y pueden interesar más. Vale, tú ves que el tema europeo no era importante, ¿eh? Es importante. Es importante, pero, y no se trata. Pero ahí no, porque no estaba en tela de juicio Europa, no sé. Es que no hace falta estar en tela de juicio el proyecto europeo. Ni hace falta tener un representante para que se hable de temas europeos. Es decir, no es necesario. Incluso que se podía haber tratado el tema de los populismos, el tema de los nacionalismos radicales, el tema de la extrema derecha, se podían haber tratado el tema de los euroescépticos, muchísimas cosas. No, ni siquiera voy por ahí, que se podía haber tratado desde mi punto de vista. Es que entre el 70 y el 80% de las decisiones que nos afectan a los ciudadanos se toman en Bruselas, señores. ¿Y no crees que se toma, ojo, ahí ahora mismo te doy la palabra. No es que se tomen en Bruselas por Bruselas, que está allí y nosotros estamos aquí. No estoy diciendo eso, ¿eh? Estoy diciendo que hay depende de las fuentes oficiales, porque obviamente esto es complicado, pues si tú te vas a la fuente de las instituciones y de los Estados miembros, entre el 70 y el 80% de las decisiones que te afectan a ti y que me afectan a mí, que nos afectan a nosotros, que nos afectan a todos los más de 500 millones de ciudadanos que formamos ahora mismo parte de la Unión Europea, se decide en Bruselas. Y cuando digo se decide en Bruselas, no es que se decida allí, se decide en Bruselas por las instituciones que nos representan a todos y que nosotros decidimos con nuestro voto que se gestiona allí. Es decir, hay cuestiones que lo decide la Unión Europea y que son competencias atribuidas por los tratados fundacionales, por la CE, por los tratados sucesivos, Maastricht, Ámsterdam, Niza y el Tratado de Lisboa, y hay cuestiones, digamos, que competen, que todavía se deciden por los Estados miembros, es decir, prima el proceso de toma de decisiones de la unanimidad, es decir, yo puedo vetar, si veto, no se avanza en esa legislación, pero ojo, es que las principales decisiones, no digo las principales, un porcentaje elevadísimo se toman en Bruselas a través de ¿qué procedimiento? Que se denomina procedimiento procedimiento de codecisión. ¿Entre quiénes? Entre dos instituciones fundamentales. ¿Cuáles son esas dos instituciones? No, en este caso no. Consejo y Parlamento, muy bien. El Consejo y el Parlamento por procedimiento de codecisión. Es decir, ¿quiénes están representados en el Consejo? Los Estados miembros, muy bien. ¿Cuántas formaciones hay dentro del Consejo? Lo visteis conmigo, chiquillos. ¿Recordáis cuántas formaciones hay dentro del Consejo? 10 formaciones. ¿Recordáis? El Consejo está formado por 10 formaciones y en esas formaciones están los ministros competentes de la cartera. Pues se va a reunir el Consejo de Relaciones Exteriores, pues están los ministros de Asuntos Exteriores. Se va a reunir el Consejo de Asuntos Sociales, pues están los ministros de Asuntos Sociales. Se va a reunir el Consejo de Sanidad, están los ministros de los 28 Estados miembros de Sanidad, ¿vale? Pues
el procedimiento de codecisión, ese 80% de decisiones que nos afectan a los estados, que afectan a los ciudadanos y que afectan a las instituciones, a todos nosotros, se decide por procedimiento de codecisión, es decir, lo deciden el Parlamento Europeo y los Estados miembros. Es decir, ya no solamente los estados, que son los entes soberanos, sino también el Parlamento. Y en el Parlamento, ¿quiénes eligen al Parlamento? Nosotros todos. Desde el 79, vosotros lo conocéis mejor, ya muy bien, desde el 79 es sufragio universal. Se deciden la representación de los europarlamentarios por sufragio universal. Y ojo, los europarlamentarios, cuando están representados en Bruselas, cuando están en las comisiones especializadas, cuando están en el pleno de la comisión, están organizados o reagrupados por delegación nacional o son equipos transnacionales. Muy bien, es decir, está el grupo el de los liberales, por ejemplo, y ahí están los europarlamentarios de los liberales de todos los países que tengan representación. ¿Me explico? Es decir, que esto es muy importante. Entonces, a la pregunta de vuestro compañero que me decía, y es que yo no lo veo importante, pues yo lo veo sumamente importante. Porque el que se decida, es decir, hay cuestiones que son toma de decisiones que se realizan por codecisión en más de 80 ámbitos de actuación, se deciden por tema de codecisión. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que al final, si se llega a un acuerdo a través de un procedimiento muy engorroso, que puede ser, hay una propuesta de la Comisión Europea, ¿vale? Siempre la Comisión Europea tiene la iniciativa legislativa, recordad, llega al Parlamento y al Consejo, y digamos que el proceso es, si se alarga mucho, es que hay una primera lectura por parte del Consejo y por parte del Parlamento. Si se producen una serie de enmiendas o se producen una serie de modificaciones, etcétera, pues puede haber una segunda lectura. De esa segunda lectura, si no se llega a un acuerdo, ¿vale? Pues puede ir a un comité de conciliación, que se denomina. Esto es un procedimiento más complejo, pero bueno, yo lo estoy resumiendo muchísimo. Puede haber un comité de conciliación. En el comité de conciliación hay un número paritario por parte de por miembros del Parlamento y por miembros del Consejo. Puede haber incluso una tercera lectura, y si se llega a un acuerdo, pues eso, y ahora mismo te doy la palabra, podría aparecer como normativa, ¿no? Y esa normativa, ¿cómo podría trasladarse cuando aparece esa normativa me voy a centrar ya en el tema, pero cuando aparece esa normativa en el Diario Oficial de la Unión Europea, ¿en forma de qué puede aparecer? Cuando aparece la normativa en la Unión Europea, a través de qué son actos jurídicos que se denominan, que pueden aparecer, ¿de qué forma? ¿Cómo qué? Es decir, por ejemplo, la norma en España, ¿no? Pues puede haber un decreto ley, por ejemplo, ¿no? Pueden ser, digamos que más que resoluciones, aparecen fundamentalmente los actos jurídicos, son de 5 tipos, los principales, ¿vale? Los conocéis, los reglamentos. ¿Qué más? Muy bien. Las directivas, más. Las decisiones, más. Muy bien. Las recomendaciones y los dictámenes, fundamentalmente, ¿vale? Las directivas, los reglamentos y las decisiones tienen efecto vinculante. Y las otras, recomendaciones y dictámenes, digamos, son orientaciones. Tú las dices, digamos, sugieres, das tu parecer, pero luego puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? ¿Me explico? Es decir, bueno, vale. Entonces, esto es muy importante. Por tanto, a la pregunta que yo os hacía, ¿no es sorprendente que en ese debate no hubiese temas europeos? A mí me sorprendió enormemente. Pero porque os lo estoy argumentando, por esa razón. Venga, consideración que quiera hacer vuestro compañero.
Hombre, claro que es importante que se hablase de Europa, pero es que precisamente ahí lo acabas de decir, con la codecisión, las mecánicas de codecisión, lo que llevan es que, ¿cómo vamos a hablar de Europa si esto luego al final es uno de 28 y que lo que nosotros pensemos en España no es necesariamente lo que luego se va a llevar a cabo? Que bueno, luego con Grecia hemos visto ejemplos de lo contrario, de discursos que luego sí se llevaban a Europa y tal. Pero también ahí se ha visto que lo que un país quiera luego no es necesariamente lo que va a ser. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de Europa? O sea, yo estoy de acuerdo que se debería hablar de Europa, pero estoy intentando dar el contraargumento aquí. ¿Para qué vamos a hablar de Europa si luego al final somos uno de 28 y tiene que haber un acuerdo general en toda Europa a la vez? Con respecto a lo que tú me dices, que me parece muy interesante, fijaros, estamos haciendo una distinción. Yo he hecho una distinción desde el primer momento. Es decir, en Europa sigue habiendo ámbitos competenciales que no son, que no les corresponde que esas decisiones no se toman en Europa, que corresponden a los Estados miembros. Por ejemplo, ¿existe una política fiscal? Pues no. ¿Existe, por ejemplo, una política exterior común? Pues de momento tampoco. Es decir, se está tendiendo todavía la política exterior, la PEX, la famosa política exterior y seguridad común, sigue siendo una política exterior eminentemente intergubernamental. Es decir, existe la unanimidad y existe el veto. Es verdad que ha habido avances en algunas cuestiones, que por ejemplo a través de la PESCO, ¿no? La cooperación, lo que se denomina avances que se pueden dar en ciertos aspectos de la política exterior si lo quieren una serie de países, de Estados miembros, y el resto no, digamos, no puede obstaculizar. Luego se pueden sumar a ello, ¿no? Pero hay cuestiones que siguen estando dentro del ámbito competencial de los Estados miembros, y los Estados miembros no quieren soltar esa competencia. Yo estoy hablando de toma de decisiones en las que se decide por parte de los Estados, pero también por parte de las instituciones comunitarias. Estamos hablando de temas que se deciden, que son competencia compartida. ¿Me explico? Entonces, claro, hay algunos asuntos que todavía quedan años luz, pero hay otros asuntos en los que se ha decidido, porque el proyecto europeo es esto, es compartir soberanía. Y compartir soberanía significa que pues un Estado puede estar en contra de las cuotas, por ejemplo, de reparto de personas que tienen derecho a la protección internacional. Pues tú puedes estar en contra, pero si existe digamos, un acto jurídico que te vincula, tú lo tienes que respetar. Si no lo respetas, te llevan al Tribunal de Justicia, y el Tribunal de Justicia, pues, digamos, actúa mediante una sanción o mediante... ¿Me explico? Es decir, hay políticas, y lo que yo os quería comentar es que hay muchísimas cosas que nos afectan en el día a día. Pues eso, el que esta etiqueta esté así y venga así etiquetada y tenga que venir un simbolito aquí o allá, o no sé qué, esto ya viene de Bruselas, no viene de nuestra Cámara de Representantes, ni de la Cámara de Representantes, ni del Bundesbank, ni el Bundestag, el Bundesrat, perdón, pues no, ni de la Cámara de Representantes de Italia, ni... Me explico, o sea, esto es muy, muy importante. Entonces, vale, es decir, ¿hasta qué punto los temas de la Unión Europea interesan a los medios de comunicación? ¿Se puede hablar, y para ir avanzando, se puede hablar de una opinión pública europea, chicos? ¿Vosotros pensáis que existe una opinión pública europea? Venga, ¿quién me responde? Venga. Perfecto, pues si alguien te pasa el... Venga. Sí, yo creo que de momento no se puede hablar de una opinión pública europea porque realmente los ciudadanos europeos no tenemos sentimiento común, un sentimiento común de ser ciudadanos europeos. Sí que puede ser que sea nacional, nos sintamos españoles, pero ese mismo sentimiento no es con europeo. Entonces,
no se puede crear una opinión pública donde no hay sentimiento. Creo. ¿Alguna opinión más, chicos? ¿Consideráis que existe una opinión pública europea o no? ¿O existen opiniones públicas más nacionales? ¿Existe algún embrión de opinión pública europea, veis vosotros o no? ¿Algunas cuestiones europeas que interesen a todos, la ciudadanía, a toda la opinión pública en general? ¿Puede existir o no? Yo considero, igual que tú, que no existe una opinión pública europea, per se, una única opinión, o una opinión pública europea formada. Yo me imagino que sobre esto, sobre la opinión pública europea, también os habrá hablado bastante Bouza, ¿no? El profesor Bouza, y Jorge incluso. Yo considero que no, pero es verdad que cada vez se constata más, y en líneas generales podemos decir que los medios de comunicación con el tiempo, en las últimas décadas, han ido destinando más recursos y más espacio a la cobertura a nivel nacional y a nivel regional de las cuestiones europeas, ¿no? Es decir, que además de ser meros transmisores, meras correas de transmisión, también pueden ayudar a digamos, configurar una voz propia. Los medios tienen voz propia muchas veces en temática europea, y bueno, y esto se puede ver por algunos editoriales de algunos diarios más potentes. Por ejemplo, a lo mejor en España un poquito menos, pero en Francia o en Alemania, etcétera, pues pueden ser más potentes, ¿no? Es decir, cada vez existe una tendencia y se está en la línea de que los medios tienen capacidad de influir en las opiniones de la ciudadanía, y esta capacidad de influencia en los medios, en la ciudadanía, de los medios de comunicación, puede ayudar a una embrionaria opinión pública europea. No sé si conocéis, por ejemplo, esta alianza, la iniciativa Lena. ¿Os han hablado de ella? Sí, en este curso, la iniciativa Lena, ¿vale? Pues es la alianza de periódicos líderes en Europa, y digamos que esto fue una iniciativa que se puso en marcha fundamentalmente por diarios de 6 países, de Alemania, de Bélgica, de Suiza, que no forma parte de la Unión Europea, de Francia y de Italia, y fueron 7 grandes digamos, diarios. Os sonarán algunos de ellos, por ejemplo, La República Italiana, o por ejemplo El País en España, Le Soir en Bélgica, por ejemplo, o no sé si era el Spiegel, que no me lo sé bien, Le Figaro en francés, en Francia. Bueno, pues lo que hicieron fue una iniciativa muy interesante, y era, digamos, que lucharon, potenciaron la creación de tratar de, a través de esta iniciativa, de dar información de calidad, digamos, querían consolidar una opinión pública europea a través de los contenidos. Es decir, ¿qué hicieron físicamente? ¿Qué actuaciones llegaron a tomar? Pues, por ejemplo, me parece muy interesante. ¿Qué hicieron? Crearon, entre otras cosas, aquellos que lo conocéis, una plataforma conjunta donde subían noticias de interés, noticias relacionadas con temática europea, con Europa, ¿vale? Incluso entrevistas, incluso digamos, artículos, noticias, y de esa plataforma en conjunta, pues los periódicos la compartían y se la ofertaban a las distintas pues a la ciudadanía de sus distintos países, ¿no? Y esto es bastante interesante, esta iniciativa. Querían avanzar en el ámbito tecnológico, en el ámbito digital, querían desarrollar un producto de calidad, empezaron a realizar intercambios incluso de periodistas, etcétera, etcétera. Y bueno, digamos que esto puede ser
pues una iniciativa embrionaria, ¿no? Podríamos decirlo de alguna manera, con respecto a tratar de crear una opinión pública europea. Bueno, hay algunos asuntos europeos que se han europeizado en algún momento, ¿vale? Es decir, algunos asuntos que se han trasladado a la opinión pública de prácticamente de todos los Estados miembros, es decir, se rompe con las fracturas, con las divisiones, con los cleavages, con, digamos, las fracturas de las fronteras nacionales y llegan prácticamente a todos los medios europeos. Sin embargo, aunque esto es así, aunque hay algunos asuntos que se pueden europeizar, todavía hay una ausencia de debate europeo en las esferas públicas nacionales. Digamos que esta es la tesis todavía que predomina. Y esto no lo digo yo, esto lo vais a ver luego porque os he traído un par de artículos muy interesantes, entre ellos uno de una profesora que ha sido profesora de esta universidad, de la Carlos III, y que analizó cuál fue la cobertura de las elecciones al Parlamento Europeo en el 2004, ¿vale? Y cómo fueron tratados por los Estados miembros, por los distintos medios, tanto la prensa escrita como los distintos medios, las distintas televisiones, aquí en España. ¿Me explico? Y su tesis es esta, ¿ok? Es decir, todavía, aunque se pueden europeizar algunos asuntos, todavía sigue existiendo una ausencia de debate europeo en las esferas públicas nacionales y esto puede ser un problema también, ¿no? En los años 90, luego vamos a ver un poquito con más detalle ese documento que a mí me pareció interesantísimo. En los años 90, por ejemplo, también se intentó crear un medio paneuropeo, que es el caso del Europeo. ¿Os suena? ¿Os han hablado de él? Fue el primer periódico paneuropeo transnacional que estuvo operativo en un periodo de tiempo muy, muy, muy cortito, de 1990 a 1998. Creo que apareció por primera vez en Londres, pero me puedo equivocar, pero creo que apareció por primera vez en el Reino Unido. Y el lema era periódico nacional de Europa. Fijaros qué interesante, ¿no? Es decir, que se trataban de European. El europeo tuvo su momento de gloria, pero duró menos de una década, ¿vale? Y también tenemos que ver, fijaros, en el 2000, ya en el 2000 desaparece, ¿me explico? Duró hasta el 98, en el 2000, 2003, ¿qué pasó en el 2004? Por ejemplo, una de las cuestiones importantes dentro de la Unión Europea, ¿qué pasó? Entre otras muchas cosas. Muy bien, es decir, la ampliación potente, ¿no? de los denominados antiguos PECOS, ¿no? De Europa Central y Oriental. Muy bien, muy interesante. Que ya se estaba negociando con el Tratado de Ámsterdam, 1999, y su incorporación ya en estas fechas, justo cuando desaparece el periódico, es cuando se estaba tratando, ¿vale? Entonces, es muy interesante. Por ejemplo, me imagino que todos conocéis el artículo de Emmanuel Macron, ¿verdad? El último, por un renacimiento europeo, o sí. Hay que leerlo, o sí. Vale. Ahora estamos en épocas de elecciones. Es más, cuando entramos ya en campaña electoral, hoy mismo, ¿no? No es hoy por la noche, creo, ¿vale? Entonces, tenemos la campaña a nivel regional y a nivel europeo, ¿no? Y a nivel local en algún también. Bueno, entonces, ¿qué supone? ¿Hay algún asunto que se esté tratando o que, digamos, se haya intentado europeizar? ¿Algún asunto que haya trascendido al resto de los medios de comunicación de toda Europa? Una iniciativa que digamos que el punto de origen lo planteaba Emmanuel Macron, ha dicho cosas interesantes que a mí me ha sorprendido porque recientemente estuve en una charla más bien no fue charla, sino fue una intervención del presidente del gobierno de Sánchez, nuestro presidente actual también en funciones, pero pues que dio hace menos de ¿cuánto? De 2 meses probablemente en el Ateneo, y que pedía, ¿qué era lo que pedía?
Un salario mínimo europeo, pidió Sánchez. ¿Qué ha pedido Emmanuel Macron recientemente? ¿Qué ha pedido Emmanuel Macron en su documento ese que salió en todos los diarios nacionales, en todos los países de la Unión Europea? Un salario mínimo europeo, ¿no? ¿Qué pedía Emmanuel Macron, entre otras cosas? ¿Vosotros habéis leído ese artículo? ¿Qué pedía? Entre otras cosas, pedía, por ejemplo, un Consejo Europeo de la Innovación, por ejemplo. ¿Qué más cosas pedía? Que recordéis, chicos. ¿Qué más cosas pedía? ¿Alguna iniciativa vinculada con el cambio climático? ¿No? ¿Os acordáis o no? Bueno, pues, entre otras cosas, se pedía un salario mínimo europeo. Esto es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque si vosotros, ahora que estamos ya en campaña, echáis un vistazo a los líderes europeos, a los cabezas de lista, etcétera, etcétera, de los distintos grupos parlamentarios, podéis ver que está apareciendo esto del salario mínimo europeo en algunos países, en algunos medios de comunicación de los países miembros de la Unión Europea. ¿Me explico? Problema, que lo que existe de momento lo que existe es, ojo, prácticamente en todos los países, pero no en todos los países, no todos los países de la Unión Europea tienen lo que se denomina como el salario mínimo interprofesional, ¿no? ¿En cuánto está el salario mínimo en España? Más o menos. ¿900 o ya ha pasado los 1000? O 900 y pico, casi los 1000, ¿no? Bueno, lo podemos ver por internet. Bueno, pues hay países que no tienen salario mínimo. Alemania sí tiene salario mínimo. Por ejemplo, yo recuerdo, me parece que Finlandia tampoco. Bueno, hay una serie de países que no tienen salario mínimo. Y otros países sí tienen salario mínimo interprofesional. Pero claro, vosotros os imagináis, vosotros tenéis idea de cuál es el salario mínimo, y voy a ver si lo digo bien, el salario mínimo interprofesional o de Bulgaria o de Rumanía. ¿En cuánto está? 300 euros mensuales. España hemos dicho que 900 y pico, ¿no? Más o menos. Yo tengo mis datos que está entre, incluso yo creo que había habido un incremento que había hecho el presidente y yo no sé si ya llegamos a los 1000. Sí, pero ha habido subida. 1050, claro que sí. Yo sabía que ya los 1000 los cumplíamos. No me atrevía, no quiero yo ser muy, porque lo mismo me la pego de frente. Pero es verdad que de 600 y pico, 800 y pico, yo estaba en torno a los 1000, 1050, dices tú, vale, te lo compro porque está por ahí. Pero fijaros, de Bulgaria o Rumanía, que no sé cuál de ellas dos, tiene 300 euros. España tiene 1000 euros, Alemania en torno a 1500 o 1600, Luxemburgo 2000 euros. Y ahora la pregunta es, el salario mínimo interprofesional lo ponen los estados, es una cuestión competencia de los estados, no es una cuestión competencia de Europa, ni mucho menos. Y ya se ha lanzado la idea de reforzar Europa, de que la Europa cohesione, etcétera, etcétera, y se ha lanzado a los medios de comunicación, vamos a ver la resonancia de que posiblemente podría ser interesante el que exista un salario mínimo europeo, que iría a lo mejor en torno al 60% del salario de ese país, etcétera, etcétera. Pero ojo, fijaros qué interesante. Por ejemplo, la comisaria de Asuntos Sociales, que ¿cómo se llama? De Empleo y Asuntos Sociales, me parece que se llama Thyssen, pues ella decía que no era partidaria, bueno, no es que no fuera partidaria, sino que había que ver con recelo esto del salario mínimo europeo porque podría, digamos, repercutir negativamente en la competitividad, en la creación de puestos de trabajo, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, yo tengo por aquí una noticia del ABC y dice, la Comisión Europea, claro, si yo leo el titular, ¿verdad?, antes hablábamos del periodismo online. Si yo leo el titular solamente, dice: la Comisión Europea pretende
que todos los países de la Unión Europea tengan un salario mínimo. Y la Comisión es una de las instituciones más supranacionales, ¿a que sí?, de la Unión Europea, ¿vale? Si yo leo esto, digo, pues a lo mejor es que la Unión Europea está luchando para que haya un salario mínimo europeo, como ha dicho Macron o como ha dicho Sánchez. Pero no es así. Lo que está intentando, lo que ha dicho Juncker, el presidente actual, vamos a ver quién será el próximo o qué va a pasar, pero lo que ha dicho es que esto se debe, la Unión Europea, las instituciones deben alentar esto del salario mínimo interprofesional, pero que es algo que, digamos, cada legislación nacional debe proveer. ¿Me explico? No es competencia de la Unión Europea. De momento, si hay un cambio, si hay una modificación del tratado actual vigente, del Tratado de Lisboa, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y se va por ahí, si la Unión Europea asume competencias en este ámbito, pues a lo mejor esto cambia, pero hoy por hoy no. ¿Por qué? Porque esto es una competencia hasta ahora de la soberanía de los Estados miembros. ¿Me explico? Pero es una cuestión que, bueno, pues se está intentando de alguna manera europeizar, porque ya ha aparecido en algunos, esta cuestión ya ha aparecido en algunos medios de comunicación de distintos países. ¿Me explico? Vamos a ver. Bueno, pues yo lo ponía ahí como ejemplo. Vamos a ver, aquí os hablo, porque no vamos a tener tiempo evidentemente de hacer esto, pero simplemente os trato, y además os pongo ahí la página web para que podáis, digamos, analizarla con más detenimiento, etcétera. Un trabajo súper interesante desde mi punto de vista de una chica, de una estudiante como vosotros, que en el 2012 se llevó un premio a un trabajo muy bien hecho y muy bien realizado, que es Laura Batalla, y que presentó a la Fundación Catalunya Europa, ¿vale?, en el 2012. Y es muy interesante porque, digamos, fue muy bien considerado, ya os digo yo que le dieron un premio, y bueno, hay cosas interesantes que dice en su trabajo. En su trabajo es la relevancia de lo que estamos tratando nosotros hoy, la relevancia de los asuntos europeos en los medios de comunicación nacionales, que es el tratamiento que nos ocupa ahí hoy. Y si ha habido cierta europeización de ciertos asuntos a través de los medios de comunicación nacionales o regionales, que es lo que nos trae hoy aquí. Y bueno, pues digamos que ella, por ejemplo, pues a través de su estudio comprobó que, digamos, recientemente ha habido toda una serie de iniciativas para, digamos, consolidar la creación de una red paneuropea del periodismo de alta calidad. Y en el 2008 hay esta iniciativa también por eso yo os hablaba de si existe una opinión pública europea y alguna iniciativa que funcione como elemento embrionario, igual que Elena. Pues ella, por ejemplo, en el 2008 digamos, investigó cómo el diario Spiegel de Alemania, el diario NRC de los Países Bajos y algún otro de algunos periódicos de la Unión Europea, digamos, pues empezaron a difundir en el idioma común, en el inglés, algunas noticias de temáticas comunitarias o europeas, ¿no? Y también, por ejemplo, a esto se le unió Politiken de Dinamarca, el Corriere della Sera de Italia, etcétera, etcétera. Y es una iniciativa de una posible embrión de digamos, opinión pública europea, ¿no? Y esto es interesante. Bueno, pues por ejemplo, en su trabajo, otra de las cuestiones que hace es que durante las elecciones al Parlamento Europeo de 2009, de 1999, no, de 2000,
no me acuerdo, las del 2004, del 2004 nos vamos al 2014, ¿no? Y las actuales, bueno, pues durante las elecciones, no sé si fue, sí, del 2004 y del 2009 y el 2014, ¿no? No me las estoy pasando, ¿no? Es que he sufrido yo ¿qué estoy diciendo? En el 2009 también hubo elecciones. Pues ella analizó la temática del 2009 y, digamos, lo que ella investigó era de qué manera estas elecciones del 2009 se cubrieron por los medios de comunicación en estos países. Y esto forma parte de un proyecto que se denominó 27 Visiones de Europa, que lo tenéis ahí, ¿vale? Y digamos que esto era un intento, que es lo que decía el editor jefe del Spiegel, Dietz, era, digamos, el objetivo era la creación de una red paneuropea, ¿vale? Como os he puesto ahí, y digamos que el objetivo era ofrecer un periodismo independiente y, digamos, ayudar a conformar la opinión pública en asuntos que afecten a Europa y asuntos, digamos, y tratar de afrontar desde distintas perspectivas, desde distintas visiones, distintas aproximaciones, cuestiones que afectan a la comunidad internacional. Muy, muy interesante digamos, esta iniciativa que fue analizada por esta estudiante, ¿vale?, que obtuvo este premio. Bueno, por ejemplo, en su estudio también Laura Batalla hablaba de la cobertura informativa que se le dio, estamos hablando no recuerdo de qué, del 2012. Estamos hablando, esto se presentó en el 2012, recordáis el tema de la crisis, ¿no? La crisis brutal financiera, la crisis del euro, el rescate de algunos países, ¿no? Esto yo no voy a entrar aquí, pero digamos, no fue hasta hablar de la crisis del euro en Europa cuando, digamos, se refuerza estas cuestiones en los medios de comunicación, se empieza a hablar y de alguna manera, digamos, se vuelve a incidir en la dimensión política del proyecto europeo de la integración de Europa, es decir, cómo se afronta el euro. Pues era una manera de, estamos en crisis, pero se abre una ventana de oportunidad para reforzar el proyecto europeo y hacer alguna serie de políticas que van en la línea de mejorar la coordinación y la cooperación de por ejemplo, la política económica y monetaria de la Unión Europea. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Me seguís un poco? Entonces, esto es muy interesante y esto pues saltó a los medios de la comunicación. Y bueno, pues con todo esto de la crisis del euro, pues también, digamos, los editorialistas, los editoriales de los medios de comunicación, que realmente en los editoriales es donde te indican, ¿no?, cuál es su pensamiento, cuál es su línea, etcétera, bueno, pues ahí también recientemente los editoriales de los periódicos europeos, pues digamos, se habla de Europa, pero tendiendo a cuestionar la falta de ambición y el compromiso de muchos gobiernos para, digamos, ir hacia una unión política y monetaria y un reforzamiento del euro y, digamos, superar la crisis a la que se vio sometida la Unión Europea y sobre todo que afectó, como decíais alguno de vosotros por aquí, pues a algunos países más que a otros, ¿no? Entonces, el tema del euro, ¿vale?, el tema de la crisis económica y financiera puso sobre la mesa la cuestión del euro y el debate. Ante una crisis se abre una ventana de oportunidad y se vuelve a introducir la temática europea en los medios de comunicación de los estados nacionales. ¿Me seguís más o menos, no? Vale, entonces inmediatamente después, ¿vale?, yo me voy os voy a hacer una serie de cuestiones que van vinculadas a dos estudios que los tengo por aquí, que me parecen de sumo interés para vosotros, porque se ve cómo son tratados los asuntos europeos en los medios de comunicación nacionales y regionales, ¿vale? Entonces, hay un estudio
que yo os he puesto la página para que lo veáis tranquilamente en vuestras casas, que se llama Enfoques de las noticias y legitimidad mediática, estudio exploratorio de la cobertura de la crisis de refugiados en la Unión Europea. Se hace un análisis de cómo la crisis de refugiados, de cómo los flujos migratorios, de cómo la migración regular e irregular, los flujos migratorios son tratados por los medios de comunicación. Eso es un estudio muy interesante que aparece en una revista que se llama Communication and Society. Es muy interesante. Y luego uno sobre el que voy a incidir más, que vamos a tratar de analizar conjuntamente y que aquí os he traído los datos, es la construcción del discurso de la Unión Europea dentro, y esto está en el meollo de la cuestión del tema de hoy, repito, la construcción del discurso de la Unión Europea dentro de la agenda política y mediática, y el caso de las elecciones del 2004, el Parlamento Europeo, que fue analizado por esta profesora que tenéis aquí, no sé si la conocéis, si os ha dado clase, ha sido profesora de aquí, María Rosa Berganza, ¿os suena? ¿No? Bueno, pues fue profesora asociada de esta universidad y luego se fue a la Rey Juan Carlos, ¿vale? No sé qué será ahora de ella, pero esto es uno de sus trabajos más interesantes que yo he tenido oportunidad de ver, ¿vale? Entonces, estoy mirando la hora porque luego hablaremos de los datos fundamentales de esta mujer, del estudio de esta señora, no sé si será señora o señorita, pero de esta mujer, de esta profesora, datos muy relevantes, ¿vale? Ella, por ejemplo, aquí lo tenéis, ella analizó la cobertura que se otorgó a las elecciones al Parlamento Europeo en el 2004 por parte de dos canales de televisión aquí en España, la televisión La 1, ¿no? Una de las televisiones públicas principales, y Telecinco, creo recordar, y analizó 3 diarios nacionales de información general, de los más importantes que tenemos, al menos, o que seguimos teniendo, o que todavía no, que todavía están, o que no sé si desaparecerán, como decía alguno de vuestros compañeros, a largo plazo, pero trató la cobertura mediática de las elecciones al Parlamento Europeo en el 2004 en El País, en El Mundo y el ABC, ¿vale? Entonces, analizó tanto prensa como televisión. Luego vamos a ver los datos, pero antes de eso, porque los datos son los que son, y digamos, aquí vamos a hablar de cuáles son las tesis de esta señora de Berganza, que se siguen manteniendo. Sí que os voy a dar 10 minutitos porque quiero hacer una práctica con vosotros que atañe al núcleo duro de nuestro tema hoy, objeto de estudio aquí, ¿vale? Que es esta que yo os tengo aquí. Vamos a hacer una. Yo traía muchas, pero vamos a hacer una y me quedo satisfecha. A ver si vosotros también. A ver, vamos a ver. La voy a retomar aquí. Esto es. Quiero que, por favor, podemos hacer 3 grupos, ¿vale? Digamos, vamos a hacer 3 grupos y esta es la pregunta que yo os voy a hacer. Esto ha sido también estudiado y analizado y yo luego os voy a facilitar una serie de respuestas también que están encima de la mesa y que están ayudando a ver de qué manera esta es la pregunta. ¿Cómo, desde vuestro punto de vista, ¿vale? ¿Cómo se puede mejorar la cobertura mediática de los asuntos europeos, de las diversas políticas públicas europeas, ¿vale? En el tema que queráis, en tema de I+D+I, en tema de asuntos sociales, en temas de política exterior, en temas de asuntos económicos, en temas de asuntos sanitarios, lo que queráis, ¿vale? Es decir, ¿cómo se puede mejorar la cobertura de los asuntos europeos, de la temática europea, por parte de los medios nacionales y por parte de los medios regionales? Me explico. Vosotros os vais a poner en la tesitura, ¿vale? Vamos a hacer 3 grupos. Y os vais a poner en la tesitura de que sois o bien periodistas, o bien editores, jefe de edición de ese medio de comunicación, o bien director de un medio de comunicación, ¿vale? Nos vamos a quedar solo en principio con la prensa escrita, ¿vale?
o bien, o bien periodista, o bien editor, o bien director de ese medio de comunicación, ¿vale? Estáis trabajando, de hecho, en la realidad, en el día a día, en un medio local o regional, ¿vale? O nacional, me da igual, vamos a quedarnos en un medio regional o nacional, el que queráis. Y tenéis que tratar la temática europea, esa temática que nos afecta en un 70 o un 80% a todos nosotros, tenéis que tratar eso en vuestros medios de comunicación, ¿vale? ¿Cuál sería el objetivo último a la hora de tratar esta temática en vuestros medios? Al final lo que tenéis que captar, entre otras cosas, es el interés de la ciudadanía, ¿no? Que lean vuestros periódicos, ¿no? Que se interesen por la temática europea, ¿no? Es decir, en la praxis, y para no hablar de chau chau ni cosas que se puedan quedar en el limbo, ¿qué estrategias claras? ¿Qué líneas de actuación claras? ¿Qué diseños claros? ¿Qué proyectos claros? ¿Qué actuaciones claras, tangibles, medibles llevaréis vosotros, pondríais en actuación en vuestros medios de comunicación para mejorar la cobertura de los asuntos europeos en vuestras regiones, en vuestros diarios? ¿Me explico? ¿Queda más o menos meridianamente claro? Sí, pues venga. Por ejemplo, 3 grupos, ¿vale? O sea, que sean grandes, ¿vale? Es decir, grupo, por aquí podemos hacer un grupo, por allí al fondo, chicos, podemos hacer grupo 1, el fondo grupo 2 y vosotros por aquí grupo 3, ¿ok? Hacemos un círculo. Lo más importante de esta práctica también es el intercambio de visiones, el intercambio de punto de vista, por favor, las propuestas tangibles, medibles. ¿Cómo mejoramos ese tratamiento, ¿vale? Si nosotros somos directores de un medio, etcétera. Por cierto, ¿hay alguien que escriba en medios? A ver si hay alguien, ¿vale? Tú, por ejemplo, medio local, nacional, en la sección de local en El Mundo. Bueno, pues ya te digamos, tienes cierta cercanía, ¿no? Vale. ¿Alguien más escribe en un medio? Chicos, o alguien más ha escrito, que no escriba de manera frecuente, pero que haya enviado. ¿Habéis enviado alguna vez algún artículo, algún medio local, nacional? ¿No? Pues yo os animo, ¿vale? O sea, es una cuestión muy interesante. Bueno, pues venga. 3 grupos, y de qué manera vosotros mejoraríais. A ver qué sois capaces de hacer, a ver, bueno, vuestras capacidades. Vamos a ver, esfuerzo y a coger el toro por los cuernos, ¿vale? Venga, a ver qué me hacéis. 10 minutitos os doy y luego lo retomamos.